También quiero saludar a esta hora a Julio Schilling, es estratega republicano, además politólogo y escritor. Una muy buena tarde y bienvenido, por supuesto, a NTN24. También veo en pantalla a nuestro invitado Luis Montes, que es estratega demócrata. A ambos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a NTN24. Un placer. Buenas tardes. El proceso electoral con todas las irregularidades, o sea, el intento de golpe de Estado. Yo creo que esto es al meollo del problema. Primero, y esto hay que entender, no ha habido ninguna corte que ha escuchado la evidencia que consiste de 4 diferentes grupos. Ninguna. El hecho de que hayan desestimado todos los casos presentados ha sido por cuestiones de formalismo, por cuestiones de proceso, pero absolutamente ningún tribunal ha escuchado la evidencia con el debido proceso legal. Entonces, eso es un planteamiento muy serio que cuestiona la legitimidad de las elecciones. La gran cantidad de irregularidades que ocurrieron tiene prácticamente la mitad del país, de cual esa mitad, más del 70%, considera que hubo fraude, para que hubiera una auditoría integral de los votos, y eso no ha ocurrido. No ha ocurrido. El hecho de que haya un reconteo de los votos que no son válidos, eso no cuenta. Yo sé que el tiempo no abunda para entrar en todos la evidencia, que con muchísimo gusto pudiéramos hacerlo en otro momento, pero mira, la democracia urge del sentir de legitimidad de los gobernados. Cuando eso no ocurre, pues vemos lo que estamos viendo en este momento. O sea, esas mismas voces que justificaron los motines de Black Lives Matter y de Antifa, que los hubo, y del Partido Demócrata, busquen a alguien que realmente lo haya condenado a esos motines. No lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque le servía de cierta resonancia de señalar unos prejuicios percibidos, o sea, injusticias percibidas, la verdad, raciales o de lo que quieran llamarle. Entonces, a la misma vez ha ocurrido, primero, cuestiones de inconstitucionalidad. Las legislaturas estatales son el único cuerpo, el único avalado por la Constitución de Estados Unidos, en el artículo 2, sección 1, cláusula 2, para modificar, escribir leyes electorales en cada estado. Básicamente, con la excusa del coronavirus, gobernadores y cortes estatales, muchos de ellos son cortes donde los jueces son electos. O sea, son jueces que son extensiones de la rama legislativa porque son electos por el pueblo y pertenecen al Partido Demócrata, avalaron cambios en las leyes que veníamos anunciando en este mismo programa. 1000 veces le hablamos de la potencial para el fraude con los cambios donde no había verificación de firma, donde no había más de 160,000 boletas en un condado, donde no hay una dirección, no se sabe de dónde vino. Todos estos cambios y todas las irregularidades crasas que han habido meritan una investigación de la cual no se ha hecho. Entonces, pues, todo esto surge a raíz de los cambios a las leyes electorales existentes, que no fueron cambios hechos por quien la Constitución estadounidense le da la potestad para cambiarlo. Y segundo, la enmienda 14ª de la Constitución también fue violada porque en numerosos condados a través de los estados clave principalmente hubo un doble estándar. Por ejemplo, en Georgia habían condados predominantemente demócratas que podían llamar a los votantes para que corrigieran boletas que estaban defectuosas. Sin embargo, esa misma característica y permiso no se le extendió a distritos donde predominaban los republicanos. Entonces ahí hubo una violación del trato de igualdad ante la ley en cuanto a la ejecución de las leyes electorales. Entonces aquí tenemos un problema más allá de todas las irregularidades de inconstitucionalidad, que se cambiaron leyes electorales por la cual se rigió estas elecciones, que no fueron hechos por la única rama que le compete, que es las legislaturas estatales. Entonces, eso es un grave problema. Entonces, si le preguntas a los demócratas, dicen, no, ya 60, 70 juicios.
Ninguno, no hay uno que ha escuchado los casos en un debido proceso para examinar toda la evidencia y aparte ni siquiera para escuchar el tema de la inconstitucionalidad de que gobernadores, secretarios de Estado y cortes estatales hayan reescrito las leyes electorales. Luis, quiero escuchar la opinión de Luis Montes, que es estratega demócrata. Le pregunto a Julio Chilin por la opinión que hay de alguna manera en el ambiente en los Estados Unidos. Hay quienes han calificado lo que ocurrió hoy, la situación de violencia en el Congreso, en el Capitolio, de un intento de golpe de Estado, porque las cartas están echadas, claras. De hecho, la campaña de Donald Trump ejerció muchísimas acciones legales y todas fueron negativas para su intención de alguna manera de cambiar los resultados. Pero Julio dice, Luis dice que prácticamente el golpe de Estado no se está consumando ahorita, sino que se dio en la organización y la manera como se ajustaron las leyes para que se dieran la elección y finalmente se tuviera este resultado, que es de un Joe Biden, que hoy mismo lo decía el presidente Donald Trump. ¿Ustedes creen que Joe Biden sacó más de 80 millones de votos? Es que hay que llamar las cosas por su nombre. Lo que estamos viendo ahora es un acto terrorista doméstico que se está consumando en el Capitolio de los Estados Unidos. Esa actividad que hemos visto no la habíamos visto desde que unos puertorriqueños habían tomado el Capitolio allá por 1954 para dispararle a miembros del Congreso. Esto simple y sencillamente cae única y exclusivamente en los hombros de ese adefesio que tenemos como presidente hasta el momento, y que faltan nada más 14 días para que salga de la Casa Blanca, que es Donald Trump. Hemos visto cómo miembros de su familia han llamado a estas personas, a estos tontos útiles que han estado en el Capitolio esta tarde, a esos terroristas domésticos que han tomado y que han tratado de presar un proceso constitucional que se da cada 4 años como nada, ¿verdad? Poca atención se le pone al proceso, que es la certificación del voto. Y hemos visto familiares de Trump que están básicamente agitando a esas masas de tontos útiles para que actúen incluso de manera más irracional de lo que están actuando. La hipocresía de todo esto es que hace un par de meses, cuando unas personas, en junio más o menos, cuando unas personas decidieron protestar por atrocidades que se han cometido por parte de la policía en contra de gente de minorías, esta gente llenaron las calles de todo Washington, D.C. con miembros de la Guardia Nacional. Hemos conocido ¿verdad? por reporte que el Departamento de Defensa se opuso al deployment, a la movilización de miembros de la Guardia Nacional en las calles de Washington para proteger precisamente a los ciudadanos que ahí radican, a los oficiales electos y, por qué no decirlo, al mismo presidente. Y esto es simplemente estúpido, es una cuestión que es la que nos ha llevado hasta este nivel. Y gracias a Dios que los resultados de ayer en Georgia han ratificado, ¿verdad?, que esa era la dirección incorrecta en la que iba el país, y por lo tanto se ha dado una corrección a través de las elecciones, como debe ser cualquier país democrático, y por lo tanto le han pasado la factura al presidente Trump, y que ojalá no lo veamos muy pronto detrás de rejas cuando salga del poder. Julio, de eso se habla mucho, que el presidente Donald Trump, que va a ser presidente de los Estados Unidos hasta el 20 de enero a las 12 del mediodía, tendrá que responder ante la justicia de los Estados Unidos por muchas cosas, entre otras por evasión de impuestos. Ahora, yo quiero reponer para ustedes lo que decía temprano en esa concentración sobre las 12 del mediodía, allí en Washington, D.C., concentración a la que llamaron Marcha para Salvar a América, lo que decía el presidente Donald Trump desde ya, antes de incluso de que iniciara la sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos, decía que no iban a conceder la victoria a Biden. Lo escuchamos y seguimos conversando.
victoria electoral que sea robada por los envalentonados demócratas radicales de izquierda, que es lo que están haciendo, y robada también por los falsos medios de comunicación, que es lo que han hecho desde el principio tener lugar. Y voy a estar observando cada minuto porque esto va a ser historia. Vamos a ver si tenemos o no grandes y valientes líderes, o si tenemos o no líderes que deberían avergonzarse de sí mismos a lo largo de la historia, a lo largo de la eternidad. Julio, era presión lo que estaba ejerciendo de alguna manera en este discurso político el presidente Donald Trump a los miembros del Congreso. Carlos Eduardo, mira, primero, cuando terminaste la última sesión con una pregunta acerca de si el presidente Trump va a tener que preocuparse después del 20 de enero, yo creo que la justicia estadounidense ha demostrado una flojera extraordinaria. Si alguien tan corrupto como Joe Biden, que públicamente extorsionó al presidente de Ucrania, en rueda de prensa, ahí a la luz del día, que no le iban a entregar $1.000 millones, sino no despedía al fiscal que estaba investigando, la empresa de su hijo. Si eso no lo ha llevado Joe Biden preso, si la actividad de su hijo, con el robo a mano armada que ha llevado, utilizando el tráfico de influencia de la relación con su padre, si eso no ha llevado preso a Hunter Biden o a Joe Biden, yo creo que el presidente Trump se da cuenta que aquí el Estado de Derecho estadounidense pues deja mucho que desear y no creo que se va a preocupar. En cuanto a las expresiones, vuelvo a lo que nadie quiere hablar, o sea, nadie, particularmente los demócratas, y eso es por qué le han temido, por qué le temen a una auditoría forénsica, una auditoría profunda e integral de los votos. No lo quieren hacer. ¿Por qué no han querido entregar determinadas máquinas que estaban procesando los votos? No lo han querido entregar. O sea, quieren dar todo esto como algo ya de pasado y pretenden que la mitad del país acepte lo que considera ha sido un robo colosal de las elecciones. Porque, de nuevo, las evidencias, yo no he escuchado a nadie que quiere, a nadie, me refiero a ningún demócrata que quiera hablar y discutir, bueno, esto que ocurrió. Mira, yo acepto, Carlos Eduardo, que me digan, que reconozcan hubo irregularidades y que el debate fuera, bueno, hubo suficientes votos para cambiar o no la elección. Llevémonos el debate a ese punto si quieren, pero el pretender que no ha pasado nada cuando claramente hay tantos condados que hubieron más votos que personas elegibles para votar, que son hechos indiscutibles. Cuando hablamos de la evidencia estadística, que básicamente te da mira, tienes más chance de ganarte la lotería en 4 estados norteamericanos que lo que ocurrió 1 en cuatrillón es la posibilidad de que el señor Biden podía haber vencido en las horas de la madrugada la desventaja que tenía. Entonces, cuando vemos la evidencia estadística es circunstancial, es cierto, pero evidencia circunstancial condena a gran parte de los crímenes que se cometen a través del mundo. ¿Por qué eso no se ha querido debatir? No, se ha pretendido como todo ha sido normal, como si se han roto patrones históricos y miramos, por ejemplo, el caso de Georgia, que ha tenido un promedio de todas las boletas por correo de desechar el 6% por defecto humano. Eso pasa. En estas elecciones fue 0.03%. Tomando en cuenta que ha habido mucho más votos por correo, eso no puede ocurrir. Cuando en ciudades votan el 95% de las personas, en que tienen un promedio histórico de menos del 50%, son estadísticas que tú dices, aquí hay algo raro. Cuando vemos más de 170,000 votos en un condado que no tienen dirección, que no se saben de dónde vino, y cuando los márgenes, porque esto es fundamental, cuando los márgenes de diferencia en los estados son por 15,000, 20,000 votos, y hay una evidencia, una diferencia, una irregularidad tan olímpica en votos que fueron emitidos, no se puede pretender
que eso no ocurrió en el nombre de la integridad del voto. ¿Por qué los demócratas no quieren que se haga una auditoría forense en esos 6 estados? Eso es todo. Me parece una cuestión honorable y decente. Mira, el Tribunal Supremo, antes de las elecciones, tuvo la oportunidad de escuchar el caso de Pensilvania sobre los factores inconstitucionales que ocurrieron de cambiar la ley electoral estatal, que solo puede hacer, repito, la legislatura estatal, y lo hizo en efecto el gobernador y los tribunales estatales. Que el Tribunal Supremo de Pensilvania, de los 7 miembros, 5 son demócratas y son electos. O sea, hay que entender esto, porque no en todos los países los jueces son electos. Bueno, hay elecciones, algunos son puestos por dedo, pero son cuando son electos, obedecen a los intereses. La integridad del voto es fundamental respetarla. Es natural que gran parte de la población se sienta defraudado. Se me acabó el tiempo, quiero escuchar también el comentario de Luis Montes. Tengo que ir a la pausa y quiero agradecerles, por supuesto, porque compartieron conmigo estos minutos aquí en la tarde de NTN24, una situación complicada que se vive de violencia a las afueras del Congreso de los Estados Unidos y, por supuesto, llamado del presidente electo Joe Biden y del presidente Donald Trump a que ya vuelva la calma. Luis Montes, para cerrar este bloque. Bueno, me parece que los resultados han hablado por sí solos. Han habido, como hemos visto en el caso de Georgia, el secretario de Estado, el republicano, y todo su staff republicano, han dicho, confirmado una y otra vez, incluso ante las amenazas que hizo el presidente Trump a través de una llamada telefónica, como se dio a conocer el día domingo por la noche, ni siquiera eso ha amedrentado a los oficiales electorales, que han actuado con coraje y con una decencia que nunca, ¿verdad?, vamos a ver por parte de los partidarios de Trump, de decir, miren señores, hemos hecho nosotros 2 conteos al máximo, hemos certificado y estamos listos para certificarlo, y eso es precisamente lo que se estaba dando ahora en el Congreso cuando estas hordas de terroristas domésticos entraron y previnieron la certificación constitucional de esos votos. Schilling, estratega republicano, politólogo, también a Luis Montes, estratega demócrata. A ambos gracias por compartir conmigo aquí en la tarde de NTN24. Tengo que ir a la pausa y ya volvemos con más de esta cobertura total que hace NTN24 de lo que ocurre a esta hora en las calles de Washington. Esta es la imagen que nos llega en directo. Ahí están los seguidores del presidente Donald Trump, todavía muy cerca de la Casa Blanca, muy cerca del Capitolio, con banderas de la campaña de Donald Trump 2020, con banderas de los Estados Unidos.